Todos creen conocer Dragon Ball. Un niño con la cola de mono, un bastón mágico, una nube voladora, una fuerza imposible y la capacidad de convertirse en un monstruoso simio gigante cuando aparece la luna. Fin de la historia. ¿O no? Porque cuando uno comienza a escarbar debajo de la superficie, descubre algo inquietante. Goku no nació realmente en Japón, tampoco en un manga, ni siquiera en la imaginación de Akira Toriyama. Su historia podría tener más de 1000 años de antigüedad y conducirnos directamente hacia uno de los personajes más extraños, poderosos y filosóficamente complejos de toda Asia. Sun Wukong, el Rey Mono. La versión oficial nos dice que Sun Wukong es simplemente un personaje de ficción del clásico chino Viaje al Oeste. Perfecto. Pero resulta curioso que simplemente un personaje de ficción posee atributos que aparecen repetidos en decenas de tradiciones. Nace de una piedra, no tiene padres, desafía a los dioses, obtiene inmortalidad, domina las transformaciones, posee un bastón mágico capaz de cambiar de tamaño, viaja entre mundos, lucha contra ejércitos celestiales y llega al punto de desafiar al propio cielo. Nada mal para un mono. Goku tiene su báculo sagrado. Sun Wukong tiene el Ruyi Jinyu Bang. Ambos pueden crecer, ambos pueden encogerse, ambos son armas imposibles. La explicación habitual es sencilla. Toriyama se inspiró en el Rey Mono. Fin del misterio. Aquí surge una pregunta más interesante. ¿Por qué tantas culturas asocian el poder divino con una vara, cetro o bastón? Odín, Hermes, faraones, los druidas, los magos, Sun Wukong. Parece que el bastón representa algo más profundo, tal vez autoridad, tal vez conocimiento, tal vez el eje que conecta cielo y tierra, el famoso Axis Mundi. Aquí las coincidencias se vuelven más extrañas. Goku mira la luna, se transforma, pierde el control, aparece una bestia primitiva. Un poder salvaje emerge desde las profundidades. La lectura moderna dice, es solo un entretenimiento, claro. Porque los mitos nunca esconden significados, jamás, ni una sola vez en miles de años. La luna desde la antigüedad representa el mundo emocional, instintivo y subconsciente. Cuando Goku observa la luna, no se vuelve más inteligente, se vuelve más animal, más antiguo, más primitivo, como si algo enterrado en su interior despertara. Y aquí aparece el aspecto más fascinante. Sun Wukong no es héroe obediente, es un rebelde, engaña a los dioses. Se burla de las autoridades celestiales, ridiculiza la burocracia divina, provoca caos, rompe reglas, humilla a los inmortales. En otras palabras, es exactamente el tipo de personaje que las instituciones suelen intentar domesticar, y efectivamente eso ocurre. Después de desafiar al universo entero, Sun Wukong termina castigado. No lo destruyen, no pueden, es demasiado poderoso. Entonces utilizan otra estrategia. Lo controlan, lo subordinan, lo obligan a acompañar a un monje. Y aquí aparece uno de los simbolismos más interesantes de toda la literatura mundial. El mono representa la mente salvaje, impulsiva, caótica, poderosa. El monje representa disciplina, conciencia, control, sabiduría. La historia podría estar describiendo algo que ocurre dentro de cada ser humano, la lucha entre nuestros impulsos y nuestra razón. Entonces llega Shu Bajie, el famoso hombre cerdo, perezoso, lujurioso, glotón, cómico, cobarde, pero también profundamente humano. ¿No resulta curioso?
Mientras el mono representa el orgullo y la rebeldía, el cerdo representa los deseos, los apetitos, las tentaciones, los excesos. Parece casi una alegoría filosófica, como si cada personaje representara una parte distinta del ser humano, pero seguramente es coincidencia como todo. Y después aparece Shawugin, a menudo representado con rasgos que recuerdan a espíritus, demonios o genios del folclore asiático. Aquí surge un paralelismo fascinante, porque en el mundo árabe encontramos a los jinn, los genios, los seres intermedios entre humanos y dioses, capaces de ayudar, capaces de destruir, ni completamente buenos ni completamente malos, exactamente igual que muchas entidades del folclore chino. Y aquí encontramos algo recurrente: civilizaciones separadas por miles de kilómetros describiendo criaturas extraordinariamente parecidas. Muchas tradiciones comparten otro patrón: un dios asociado al orden celeste y una figura asociada al caos, la astucia o el inframundo. Zeus y Prometeo, Odín y Loki, Perún y Veles, Horus y Set. Incluso ciertas interpretaciones budistas y taoístas muestran conflictos similares, no porque las historias sean idénticas, sino porque parecen explorar una pregunta universal: ¿es más peligroso el poder bruto o la inteligencia manipuladora? La mayoría de las personas ven peleas, explosiones, transformaciones, pero debajo de eso encontramos algo mucho más antiguo: un héroe mono, un bastón sagrado, una transformación lunar, un viaje espiritual, un maestro que controla al discípulo, un cerdo dominado por sus deseos, entidades sobrenaturales, dragones que conceden deseos y una búsqueda constante de trascendencia. De repente ya no parece una simple caricatura, parece un mito antiguo disfrazado de anime. Quizá el verdadero tema no sea Sun Wukong, ni Goku, ni los dragones, ni los dioses. Quizá la pregunta sea otra: ¿por qué culturas tan distintas terminan controlando historias tan parecidas? ¿Por qué aparecen una y otra vez el rebelde celestial, el embaucador, el monstruo interior, el maestro espiritual y el viaje hacia la transformación? Tal vez porque estas historias no hablan del pasado, hablan de nosotros, y por eso sobreviven, cambian de idioma, cambian de nombre, cambian de escenario, pero siguen controlando la misma batalla eterna del ser humano intentando dominar al mono que lleva adentro. ¿Crees que Dragon Ball es solo una adaptación libre del viaje al oeste, o que conserva fragmentos de una tradición simbólica mucho más antigua compartida por muchas culturas del mundo? Porque cuando uno empieza a comparar mitologías, Goku deja de parecer un personaje de anime y empieza a parecer el último heredero de un mito que nunca murió. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.